Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar su clase número 2 del curso de base de datos 1. Ya hoy vamos a estar viendo primeramente los tipos de modelado de datos, cuándo debemos utilizar cada tipo de modelo y cómo vamos a definir entonces qué lleva cada tipo de modelo. A partir de ahí vamos a adentrarnos entonces en lo que es ya el lenguaje estructurado de consultas de SQL y vamos a empezar a ver todo lo que son los comandos de SQL, la importancia que tiene cada uno. Inclusive hoy vamos a empezar ya a ver con MySQL las primeras instrucciones, cómo crear nuestra primera base de datos, cómo crear nuestra primera tabla y cómo nos basamos en la diagrama de entidad-relación que estuvimos viendo la semana pasada para crear nuestras estructuras de datos. Bien, comencemos. Bien, primero vamos a definir que un modelo de datos esquematiza la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para la instrucción de la abstracción de una base de datos. También lo que hacen es definir cómo los datos se conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema. Bien, los tres tipos básicos o fundamentales de modelos de datos serían el modelo de datos conceptual, ¿sí? El modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico. ¿Sí? Esos serían los tres modelos de datos que vamos a ver entonces a continuación y vamos a definir cuándo se utilizan cada uno de ellos y qué es lo que lleva cada uno de los modelos de datos. Iniciemos entonces con el más sencillo, que es el modelo de datos conceptual. Sí, el modelo de datos conceptual identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el diagrama de entidad-relación, que es importante para lo que es la construcción, la futura construcción de nuestra base de datos. Hoy los modelos de datos que vamos a ver a continuación, lo que dicen es cómo presentas esos datos o cómo vas a presentar los modelos de datos a diferentes personas. ¿Qué tipo de modelo de datos deberías seleccionar dependiendo a quién se lo vas a presentar? ¿Sí? En el modelo de datos conceptual es el más sencillo, ¿sí? Y lo único que tiene o lo único que lleva ese modelo de datos es el, el nombre de la entidad, clientes. Fíjense que este pequeño diagrama que tenemos aquí, pequeño modelo, es parecido o es el mismo de la semana pasada. Clientes, pedidos. En este caso hay una entidad intermedia, se llama pedido detalle, y la entidad productos. Entonces, el modelo de datos conceptual lleva solo el nombre de la entidad, con quién se relaciona la entidad, en eso aquí está representado. Cliente se está relacionando con pedidos, que es el otro nombre de la entidad. Pedido clientes, tercera entidad, y productos, cuarta entidad. ¿Qué lleva este tipo de modelos? Solamente lleva el nombre de la entidad y la relación que hay entre ellos. No lleva los nombres de los atributos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos viendo uno de los atributos. El modelo conceptual no lo lleva y tampoco lleva lo que son las llaves primarias o secundarias. Este tipo de modelo es el más simple. ¿Sí? Por consiguiente, este es el tipo de modelo seleccionado cuando ustedes deben presentar su modelo de datos a alguien que no tenga mucho conocimiento técnico. Dígase un gerente de una empresa o un dueño de un pequeño comercio que les solicitó hacer una base de datos. Entonces ustedes van y se presentan acá con este tipo de modelo. ¿Por qué? Porque no es conveniente explicar demasiado técnico cuando la persona no está entendiendo o no va a entender todos los conceptos técnicos que ustedes tienen que hablar sobre base de datos. Entonces, este es el modelo que va a explicar conceptualmente cómo va a ser el flujo de la información. Entonces, este es el modelo que se utiliza con estas personas que si ustedes le hablan demasiado técnico, lo que van a hacer es como que a enredarlos o a rellenarlos con una información que ellos no entienden. ¿Sí? Entonces, le van a decir, mira, los atributos que lleva o los campos que lleva son esto, o sea, y el tipo de datos que vamos a utilizar es demasiada información para una persona que quizás no conozca en los términos. Entonces,
Ustedes simplemente le presentan el modelo de datos conceptuales, le dicen, mira, aquí van a ir los clientes, en este cuadrito que está aquí, en esta entidad van a ir los clientes, se van a relacionar con con los pedidos. Esos pedidos a su vez van a tener un detalle, porque pueden ser varios. En ese detalle entonces vamos a colocar ahí el linkear o enlazar los productos que lleva ese pedido en esta tabla de detalles, ¿sí? Entonces ustedes van explicando de manera conceptual cómo va a ser el modelo, ¿sí? Como les dije, no mucho detalle porque estas personas pueden confundirse, enredarse o en realidad bloquearse si ustedes les hablan demasiado técnico. Así que el modelo de datos conceptual se les presenta a personas sin tanto conocimiento técnico que lo que quieren es solamente entender más o menos qué fue lo que tomaste en consideración para realizar el modelo de datos. Bien, el siguiente modelo, al contrario del conceptual, es el que tiene más detalle, es el modelo de datos físico. Tiene todos los detalles necesarios para crear la base de datos o para crear toda la estructura de base de datos. Bien, el modelo de datos físico representa cómo se construirá el modelo de datos ya. El modelo de datos físico muestra todas las estructuras de tablas, las columnas, el tipo de dato, las restricciones de columna, las llaves primarias y las llaves secundarias. Todo esto es lo que lleva entonces el modelo de datos físico. Piensa que está el nombre de la entidad, aquí están los nombres, los atributos, que ya lo vimos la semana pasada, nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, cédula, pero además de los nombres, los atributos, van los tipos de datos que va a tener cada uno de sus campos, ¿sí? Entonces ustedes aquí tienen que especificar el ID cliente es una llave, así que es de tipo entero. El nombre va a contener una información alfanumérica de 30 posiciones. Esto de 30 posiciones ya lo vamos a ver, que es lo que tú limitas, el máximo largo o longitud que puede tener un nombre dentro de tu base de datos. Si tú colocas 30, ese va a ser su máximo. Si colocas 10, ese va a ser su máximo, ¿sí? Entonces, ahí en el modelo de datos físico, ustedes van a tener que colocar los tipos de datos que lleva cada campo. Otro de los información que tiene que revelarse aquí en los modelos de datos físicos es las llaves, ya sea las llaves principales o primarias o las llaves foráneas o secundarias, tienen que identificarse también en este tipo de modelo. Fíjense, aquí lo vemos, cómo se identifica la llave primaria y secundaria. También obviamente va el tipo de relación entre las entidades, ¿sí? Y los tipos de datos, como les decía. O sea, toda la información, este es el modelo de datos. ¿A quién se le presenta este modelo de datos? Se le debe presentar a personas con conocimiento técnico. Puede ser un jefe de un director de informática o un gerente de informática o un jefe del departamento de base de datos o de tecnología. Estas personas que tienen conocimiento técnico, a estas personas le tienen que mostrar este tipo de modelo de datos, ¿sí? No le pueden mostrar el modelo conceptual porque quedarían demasiado flojos en su explicación, ¿sí? Ellos sí van a estar esperando cuáles son las llaves, cuáles son los tipos de datos que va a llevar cada columna. Ellos sí van a estar esperando eso porque ellos sí conocen sobre esto. De hecho, presentárselos de esa manera a este tipo de personas que seguramente son los que conocen un poquito más de la información que maneja la empresa, le podrían dar algunos, digamos, algunos consejos. Ejemplo, el correo aquí se indicó que iba a tener un varchar de 25 posiciones. Eso significa que un límite de 25. Ellos que conocen la data que va a estar dentro de esta estructura, le pueden decir, ¿sabes qué? A correo, aumentale a 40 posiciones, porque llegan personas aquí que tienen un correo muy largo porque tienen el nombre de la empresa, punto, su apellido, arroba, no sé qué, no sé qué, y 25 se puede quedar corto, ¿sí? Entonces, como son personas con conocimiento de lo que están viendo en el modelo, le pueden aconsejar algunos cambios que realizar, ¿sí? También le pueden decir, mira, dirección tiene 100 posiciones
y dirección a veces se coloca más amplio porque las personas colocan demasiada información, entonces súbele a 150 o a 200. Son consejos que les pueden dar. Entonces, esto solo lo van a hacer personas con conocimiento en tecnología, ¿sí? Entonces, jefes de informática, todas estas personas, como les dije, que tienen conocimiento de lo que es base de datos. Entonces, lleva el nombre de las tablas y columnas, el nombre de las llaves internas y externas, o sea, principal y secundaria, y normalmente normalización de datos también se realiza con este tipo de modelos. Bien, veamos entonces el siguiente modelo, que este modelo es como el intermedio entre el conceptual y el físico. No tiene tantos detalles como el físico, pero tampoco es tan simple como el conceptual, ¿sí? El modelo de datos lógico. Este modelo de datos lógico lleva el nombre de la entidad, el nombre de sus atributos y las llaves primarias y secundarias que tienen y las relaciones que hay entre cada entidad. ¿Sí? Entonces, este es el modelo de datos lógico, que como les dije, es un intermedio entre el físico y el conceptual. Si se dan cuenta, este es el modelo que está un poquito más relacionado con el diagrama de entidad-relación extendido que teníamos la semana pasada. Si yo tomo el diagrama de entidad-relación que hicimos en el caso número 1, yo podría darle aquí el nombre de la entidad, el nombre del atributo y cuál es su llave, con quién está relacionado y cuál es su llave y sus atributos de cada uno y con quién está relacionado. O sea, todo lo que teníamos en el diagrama de entidad-relación extendido, nosotros lo podemos colocar aquí. Este es, digamos, que el modelo de datos que más se adapta al diagrama de entidad-relación que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, estos son los tres tipos de modelos de datos y ahora vamos a colocar aquí un cuadro comparativo que nos dice entonces las características que tiene cada uno de estos modelos. Bien, vemos que el modelo conceptual es el más básico, solamente tiene nombre de entidad y las relaciones que hay entre la entidad. That's it, solamente eso. ¿Sí? Como les dije, es bien básico y es para que ustedes se ayuden a explicar el concepto de cómo va a ser su base y el flujo de su información. Para eso es el modelo conceptual. Bien, el modelo lógico, adicional a eso, va a tener entonces nombre de atributos, llave primaria, llave secundaria. ¿Sí? Ya el modelo de datos lógico tiene un poco más. Y luego entonces ya viene el modelo de datos físico, que es ya lo que se va a utilizar para crear la base de datos. El físico. Y fíjense que aquí hay algo importante. Ya el modelo de datos físico inclusive hace un cambio de términos. Ya las entidades no las llama entidades, ¿sí? En el modelo de datos físico ya las entidades se convierten en tablas. Y los atributos se convierten en columnas, ¿sí? Entonces, aquí cambia inclusive la terminología. Las entidades son tablas y los atributos son columnas, ¿sí? Entonces sería tablas, columnas, tipo de datos, llave primaria y llave secundaria, ¿sí? Entonces, el modelo de datos físico es el más completo, es el que presenta toda la información y obviamente ya tiene su respectivo perfil de personas que se lo puedan presentar, ¿sí? Modelo de datos físico detallado a alguien que conozca de tecnología y modelo de datos conceptual a alguien que no tiene conocimiento técnico y para no abrumarlo en detalles se le presenta entonces solamente el concepto de cómo va a ser el flujo de la información. Bien, preguntas de los diferentes tipos de modelo de datos. Preguntas. Profe, Dígame. entonces, como tenemos entendido, quiere decir que el dato físico representa todo lo que abarca, ¿no? Lo que viene siendo los nombres de entidades, las Sí, relaciones de entidades, y todo, absolutamente todo. sí, Y el el físico es el que conceptual más es lo completo. que, ajá, y entonces el conceptual es lo que viene siendo solamente para especificar la relación y nombre entre ellas, para no llenar de datos que no tendría mucha relevancia para aquellos que no tengan mucho conocimiento sobre
base de datos, ¿no? Más o menos sí Así tendría que es, ser. así Ok. es. Así mismo como lo dices, y es más que todo enfocado a que si hay una persona que no tiene conocimiento y empiezas a explicarle todo eso, lo que va a hacer es abrumarlo y la persona no te va a prestar mucha atención. Al contrario, si a una persona con un conocimiento de base de datos y que sepa de esto y le presentas el conceptual, se quedaría como que esperando más, ¿ya? Entonces, no podemos centrarnos en un solo modelo. Los modelos tú lo vas a decidir en base a quién se lo vas a presentar, ¿sí? A quién se lo vas a presentar. Bien, sigamos. Bien, con lo que acabamos de ver, digamos que cerramos el tema de modelos de datos. Eso no significa que ya no vamos a ver más. Vamos a seguir haciendo prácticas sobre los modelos de datos, mucho más el diagrama de entidad-relación que vieron la semana pasada. Pero los temas de aquí en adelante se van a centrar en el SQL, ¿sí? Al lenguaje estructurado de consultas, que vamos a dedicarnos a ver sus conceptos básicos también, porque obviamente SQL es muy grande y nosotros nos vamos a concentrar en los más importantes, ¿sí? En ver y tratando de entender los principales comandos que se deben manejar en SQL. Bien, entonces primero definamos qué es SQL. SQL es el acrónimo de el lenguaje estructurado de consultas. El Structured Query Language es el acrónimo de ese lenguaje y que es un lenguaje de acceso de base de datos que explota la flexibilidad y la potencia de los sistemas relacionales. ¿Sí? Es un sistema declarativo de alto nivel o conocido como no procedimiento o de no procedimiento. Permite una alta productividad en codificación y en orientación a objetos. ¿Sí? Entonces, el SQL es un lenguaje no solo es estructurado, sino es estándar. ¿Sí? Eso significa de que todos los gestores de base de datos reconocen las instrucciones que nosotros vamos a aprender hoy, ya sean los gestores que vimos la semana pasada o gestores que no estaban en esa lista, todos interpretan las instrucciones que nosotros vamos a aprender. Puede cambiar uno que otra palabra entre un gestor y otro, pero por lo general, en un 90% son las mismas instrucciones, los mismos comandos. Cambia un poquito algunas instrucciones y bueno, yo les voy a decir, cuando vamos viendo esos comandos que pueden variar entre uno y otro, yo les indicaría cuál sería. Bien. El lenguaje estructurado de datos de SQL se subdivide en 4 sublenguajes, ¿sí? Dividieron en 4 sublenguajes. Esa división se hace principalmente por la función que realizan esos sublenguajes, ¿sí? Bien, el primero es el DDL. DDL, que significa Data Definition Language, son estas instrucciones que nosotros vamos a ver de este lenguaje y donde vamos a crear y modificar, si es necesario, las diferentes estructuras que vamos a manejar en nuestra base de datos. Cuando creamos una base de datos, básicamente se crea así, vacía. Está vacía completamente, sin estructura, solamente con todas las herramientas para que digan, aquí estoy, pueden utilizarlo. Bien, pero entonces cuando está así vacía, nosotros tenemos que crear repositorios donde se van a alocar los datos, ¿sí? Entonces esos repositorios definitivamente que pueden llevar diferentes formas porque no todos los datos, dependiendo de qué es lo que vamos a almacenar, tienen las mismas formas. Entonces nosotros vamos a crear estructuras de datos con diferentes formas. Aquí digamos que tenemos 4 estructuras diferentes, ¿sí? Ahí están 4 estructuras donde van posteriormente a ingresarse datos, a ingresarse información. Pero primero tenemos que definir cómo va a ser esa estructura, de qué tamaño es, qué forma tiene. Fíjense que aquí todas las formas son diferentes para poder entonces ingresar esa información. Veamos por lo menos este segundo, solamente puede almacenar 3, 4 datos aquí, versus este que tiene entonces 8 o 9 datos, porque eso va a depender de lo que necesitamos, ¿sí? Pero no podemos meter información hasta que creemos estructura o esos repositorios. Y esos repositorios todos se crean con este lenguaje que se llama DDL.
¿sí? Con la instrucción create, con la instrucción alter, con la instrucción drop. ¿Sí? Estas son las instrucciones que vamos a estar viendo a partir de hoy. Estas son las primeras, porque si no creamos estructura, no podemos insertar datos y mucho menos manejarlos, ¿sí? Así que partimos por el hecho que tenemos que crear estructura. Y eso se hace con el primer sublenguaje, que es DDL, que es el que crea y define las estructuras. Bien, de ahí entonces viene el sublenguaje 2, que es el DML, que es la manipulación de datos. En este punto, aquí sí vamos a tener ya datos, ya información, ya nombres, ya edades, ya datos tangibles, ¿verdad? Que van a ser almacenados en las estructuras previamente elaboradas en el punto 1. Vamos a ver entonces aquí instrucciones como select, como update, como insert, como delete, como merge, como log table. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de las instrucciones principales del DML, que lo que hace es manipular data, información. Digamos que para nosotros estos dos son los más importantes: la creación de estructuras y el manejo de lenguajes. De ahí vienen entonces el 3, que sería el DCL, que es el Data Control Language, que tiene que ver mucho más con los permisos que puede otorgar el DBA a las estructuras creadas. Puede dar permisos o revocar permisos, ¿sí? Entonces, esto se da más para el tema de control. No nos compete a nosotros ahora mucho ver algo con el DCL, ¿sí? El cuarto sería el TCL, que habla de Transaction Control Language, que tiene que ver con cuando uno hace manejos de transacciones, que principalmente vienen siendo detalles de facturas, detalles de algunos recibos o procedimientos especiales y avanzados, en los cuales yo quiero hacer una grabación completamente por lotes y no uno a uno. Entonces yo puedo hacer una grabación o una modificación en lotes completa para que no se haga entonces uno a uno, ¿sí? Entonces eso es operaciones con transacciones. Operaciones con transacciones se hacen entonces por lotes de instrucciones. Esos lotes de instrucciones nosotros no vamos a estar viéndolo en base de datos 1, eso se puede ver en base de datos 2, pero no ahora. Bien, entonces, esto que marco acá a la izquierda, las instrucciones de DDL, create, alter, drop, y las instrucciones de DML, select, update, insert y delete, son las que nosotros nos vamos a dedicar a aprender de aquí hasta el final del curso de base de datos. La intención y el objetivo es entonces que ustedes aprendan a utilizar estas instrucciones que están acá a la parte izquierda. A los puntos 4 que están marcados aquí en commit y rollback no las vamos a ver, solamente vamos a ver los que están acá en la parte izquierda y que de hecho iniciamos a verlo desde hoy. Bien, antes de empezar a ver lo que son ya las instrucciones, tenemos que centrarnos aquí en lo que es los tipos de datos que se pueden estar manejando para definir los datos en las columnas dentro de las tablas. Ustedes ya han tenido experiencia con tipos de datos en programación. Cuando van a declarar variables, se les enseñó de que ustedes pueden hacer declaraciones de diferentes tipos de datos. Acá, básicamente solo difieren un poco. Vamos a ver en qué difieren algunos. Los tipos de datos alfanumérico en base de datos se van a llamar bar chart, ¿sí? Bar chart es alfanumérico. Almacena, ustedes pueden almacenar ahí letras, números y caracteres especiales, algunos caracteres especiales. Cuando digo números, no significa que aquí vamos a colocar cantidades o edades o montos, ¿sí? Aquí, digamos, se pueden colocar un texto grande, abierto, donde ustedes pueden ir colocando una información, inclusive una dirección que puede decir calle 50 con calle 65 oeste. O sea, ahí pueden colocar, ahí vieron que hay letras y números. O sea, ese es el tipo de información que se puede almacenar en los tipos de datos bar chart. Ahora, importante con los bar chart es que tiene que dice aquí n. Esta n significa, ese parámetro es la longitud máxima que tú puedes tener de
de ese tipo de dato, ¿sí? Si ustedes definen un bar chart de 10 posiciones, entonces solamente puede, el dato que va allí solamente puede ser de 10 posiciones, incluyendo los espacios, ¿sí? Entonces, la n te va a indicar la cantidad máxima de la longitud que tú le defines a ese campo de ese tipo de datos, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Más adelante vamos a verlo con algunos ejemplos. Y siempre tenemos que tratar de que sea un límite o un tope no tan amplio, pero tampoco tan minúsculo, ¿sí? La n siempre tiene que ser un dato que, digamos, ajustado, que sea bien, que no te sobre espacio, pero que tampoco en algún momento te haga falta. O sea, tiene que ser un dato bien analizado con respecto a cuál es el tipo de información que vas a llevar. Eso es el único parámetro que lleva entonces lo que son los bars. En el otro tipo de datos integer, ¿sí? Datos enteros, que aquí en bases de datos solamente se utiliza int y con eso ya es suficiente para indicar que es un tipo de dato entero. Puedes usar la palabra completa integer y la base de datos te la va a aceptar, pero suele utilizarse solamente int, es lo más común dentro de este algoritmo de base de datos. Int suficiente, no tienes que colocar la palabra completa. Y a diferencia de las variables que se declaran en el lenguaje de programación tipo integer, que tienen un límite entre 32.000 y 32.000 positivo y negativo, en base de datos este integer es muy extenso, abarca millones. O sea, yo puedo poner un integer y puedo colocar un dato de 56 millones en un número. ¿Sí? Entonces, no se limita a tampoco como los lenguajes de programación. El integer es bastante más amplio, pero siempre enteros. Bien, el otro tipo de dato, aquí sí digamos que es nuevo en este tipo de declaración. Cuando ustedes van a definir un monto que quieran que tenga decimales, ya sea un salario, un precio, una venta total, o sea, ya lo que son valores que pueden ser, digamos, numéricos o de monetarios, ustedes tienen que definir sus variables tipo numeric, ¿sí? Y numeric lleva dos parámetros. El primer parámetro, la P, quiere decir es la longitud máxima que vas a tener de ese número, ¿sí? La longitud máxima que vas a tener de ese número. Si yo declaro un numeric y pongo aquí entre paréntesis 5 a 0, la P le puse 5, entonces eso significa de que el número máximo que yo puedo tener ahí es 9, 9, 9, 9 y 9, porque son 5 posiciones. Ahí están las 5 posiciones. Entonces, eso es lo que define la P. La cantidad máxima, la longitud máxima del número que voy a colocar ahí. En este caso 5, este será el máximo. Bien, ahora, si quiero que lleve decimales, entonces yo voy a utilizar la D, el segundo parámetro. Esta D quiere decir, de esas posiciones que definiste en P, ¿cuántas quieres que sean decimales? Si yo coloco aquí 2, lo que va a hacer la base de datos es decir, ok, definiste 5 posiciones y quieres 2 decimales, entonces el punto te lo va a poner aquí. Eso significa entonces que de las 5 posiciones que definiste en el parámetro P, 2 de ellas son decimales y por eso tendrás, digamos, el número máximo aquí ya podría ser 999,99. O sea que en una definición de un campo 5.2 no podrías colocar el valor de 1000, ¿ya? Porque no es más largo de lo que definiste, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por lo regular, cuando uno trabaja con montos que van a ser monetarios, salarios o montos totales o precios, uno puede definir 12,2 en el tipo numérico y esto es suficiente porque eso significa de que, bueno, a partir de esos 5 puede tener entonces bastantes números más, ¿sí? Digamos algo así. Estás diciendo 12, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, ahí están 12. 12 posiciones, de los cuales 2 son decimales. Eso significa que todos estos números son enteros y aquí hay mucho más de trillones.
O sea que es lo suficientemente largo para que ningún número sobrepase este valor. Digamos, no hay una persona con tanto dinero en el mundo que llegue a 12 posiciones. ¿Ya? Entonces, eso puede ser un número, digamos, máximo para que uno pueda colocar valores numéricos y que no tengan ningún sobresalto de que no le tenga espacio suficiente para colocar el valor. Bien, el otro tipo de dato que tenemos es el dato tipo date, ¿sí? Que es básicamente para almacenar fechas, una fecha calendario. Otro tipo de dato que se utiliza mucho es el datetime, y la diferencia entonces es que además de la fecha tiene la hora, ¿sí? Digamos en el date tú encontrarás un dato como este y en el datetime encontrarás un dato como este, ¿sí? Y eso depende de lo que necesites. Si tú necesitas un campo donde te almacene la hora exacta, la fecha y la hora, entonces tú pones un datetime y eso puede ser como para ver bitácoras de cuándo entró ese usuario, cuándo ese usuario empezó a hacer modificaciones a una tabla, cuándo ese usuario ingresó a ver la facturación, cuándo terminó. Entonces puedes hacer como una especie de análisis o estadística de revisar cuándo una persona comenzó un proceso y terminó el proceso. Eso lo puedes hacer con las horas, ¿sí? Entonces, el tipo datetime se utiliza mucho porque adicional de que tiene los dos datos, cuando tú vas a mostrar la información, tú podrías agarrar solamente la fecha de este datetime y presentar solo la fecha, o podrías tomar solo la hora y mostrar solo la hora. Con lo cual entonces digamos que datetime es más completo, ¿no? Tiene fecha y tiene hora. Pero eso depende de la situación que se da. Ustedes pueden utilizar las dos, ¿sí? Date y datetime. Bien, preguntas con los tipos de datos. ¿Hay preguntas? Seguimos. Bien, vamos a ver entonces la primera instrucción de SQL que vamos a estar analizando, que es una instrucción, como le decía, DDL, que es la creación de estructura. ¿Sí? La creación de estructura, entonces va a iniciar con la instrucción create. Obviamente, create lo que va a hacer es crear objetos dentro de la base de datos. La instrucción create puede utilizarse para crear tablas, vistas, procedimientos, índices, ¿sí? Entonces, create es amplio para crear objetos dentro de la base de datos. En este caso, nosotros vamos a crear tablas. ¿Qué es una tabla? Lo que nosotros conocimos la semana pasada como entidades, ya cuando va a entrar a la base de datos, esas entidades se transforman y se les llama tablas, ¿sí? Tablas de datos. Entonces ustedes van a colocar la instrucción create table para crear una tabla. A partir de ahí, entonces ustedes le colocan el nombre a la tabla como ustedes quieran ponerle. Obviamente que si hicieron su diagrama de relación, ustedes le van a colocar el nombre de la entidad que dibujaron o que tenían en el diagrama. Entonces aquí clientes. Este es un nombre, así que pueden colocarle lo que quieran. Obviamente tienen que ser letras seguidas, pueden ser letras o números que van seguidos, no puede llevar espacios, no pueden ser palabras reservadas, obviamente eso ya ustedes saben por lo menos en programación que no pueden usar palabras reservadas, acá tampoco. Así que los nombres de las tablas siempre deben de ser como que muy relevantes con respecto a qué los datos que lleva adentro, ¿no? Por eso en las entidades se le coloca el nombre de la entidad y por lo regular así lo conocemos todos los que nos manejamos en el tema de base de datos. Si vas a manejar clientes, le pones a la tabla clientes. Si vas a manejar empleados, le pones empleados. O sea, lo más simple posible para que otras personas entiendan también qué es la información que va a albergar esa tabla. Bien, entonces create table, nombre de la tabla, abre paréntesis, colocas el nombre del primer campo. El primer campo es el atributo que teníamos pintado ya en el diagrama. Coloca el nombre del atributo, espacio, tipo de dato que va a utilizar ese campo. Y aquí donde tenemos que entonces empezar a analizar qué tipo de datos lleva cada campo. Entonces ahí tenemos que ir, digamos, adaptándonos a lo que lleva cada campo. Ustedes van a ir viendo en
en el camino se van a ir adaptando a eso, ¿sí? Tipo de dato, espacio. En este caso yo le coloco not null porque es la llave. Toda llave debe ser not null. ¿Qué significa not null? Que no acepta que no le coloques nada. O sea, no puede insertar un cliente si no le colocas el ID. Claro que no puedo, o sea, tengo que definir de que no puede ser opcional colocar el dato, debe ser obligatorio. ¿Por qué? Entonces no lo puedo usar como llave. Todas las llaves tienen que tener un valor. No puedes mandarme nulo. Entonces por eso yo lo defino. Todas las llaves son no null. Por eso le coloco la palabra not. Y luego le coloco coma. La coma significa terminé con ese campo o con ese atributo, voy con el siguiente. Entonces ya vas con el siguiente, coloca el segundo campo, nombre, espacio, tipo de dato. Y aquí, por lo menos el primer ejemplo, nombre. Aquí entonces le estás definiendo que en ese campo nombre va a llevar alfanuméricos de máximo 25 posiciones. Y eso tienen que analizarlo bien. O sea, no tienen que ser tan amplios de colocar varchar de 100, porque sería demasiado. Pero tampoco tan cortos de poner, digamos que usted ponga un varchar de 15 aquí, para nombre. Y cuando van a empezar a agregarse clientes en la tabla, que ya digamos está el sistema andando, y le están creando a los clientes que van llegando, Juan, Pedro, Ana, María, María Teresa, María Eugenia, todos esos nombres, bien, porque son menos de 15. Pero que tal si llega alguien del extranjero, ya sea de Rusia, de India, de algún país donde usen nombres compuestos, que van seguidos completamente, y viene entonces esa persona y tiene su nombre es un largo de 20 posiciones. No van a poder crear a la persona, porque no le vas a decir a la persona, le voy a cortar su nombre, sería un irrespeto, entonces la persona no va a querer que le corten el nombre. Entonces, no vas a poder crear a la persona porque solo tiene 15 posiciones. Entonces, aquí es lo importante, siempre pongan una cantidad suficientemente amplia para que no tengan problemas y tampoco tan exagerada como para que ocupes espacio de más en la base de datos. ¿Sí? Digamos, 15 es muy corto. Yo podría poner 25, 30, 40, porque digo, ¿qué persona puede llamarse con 40 letras en su nombre? Solo el nombre, no incluye el apellido. Entonces, ya sería una exageración, ¿verdad? Pero 30, 40 estaría bien. 25 en este caso está justo. Igual los apellidos, ¿sí? Aquí, apellido Bachar de 25. Bien, colocas entonces campo número 2, nombre, tipo de dato, con su respectivo tope, coma, campo número 3, apellido, Bachar de 25, coma, campo número 4, cédula, Bachar de 15, digamos, bueno, cédula es, sí, va a ser más pequeña, y vas entonces separando por coma, ¿sí? Campo 5, teléfono, Bachar de 15, coma, dirección, correo, edad. Ojo aquí, importante aquí el tema de la edad. Edad es de tipo integer, porque sabemos que la edad, ¿qué va a ser? 3, 7, 10, 18, 26, 35, 40, 47. Esos son los datos que usted sabe que va a tener el campo edad. Entonces usted coloque integer. No coloque aquí nunca varchar, ¿sí? Porque eso no es correcto. Eso no es un varchar, no es un alfanumérico. Nadie en algún momento va a colocar que su edad es A o B o C. No existe. Entonces, ese dato es numérico. Si usted sabe que ese dato es numérico, entonces pone integer. Y sabe que tampoco lleva decimales porque tampoco alguien va a decir que yo tengo 45.6 años. ¿Sí? Es integer. Entonces, ese es lo que usted va a colocar. ¿Sí? En los ejemplos que nosotros hagamos, cuando ve edad, cuando ve cantidad, cuando son temas que ustedes saben que son exactas, colóquenle entero. No coloquen barra porque eso lo voy a colocar mal. Son enteros. Bien, y para terminar, digamos, ya ustedes pueden definir, hay varias maneras de definir la llave primaria, pero la manera que presentan aquí es, le colocas primary key, cuando terminas, abres paréntesis y colocas el campo. ¿Cuál campo de todo lo que definiste aquí es tu llave primaria? Colocas el nombre, cierras paréntesis y luego cierras paréntesis final desde acá. Y ahí termina la instrucción para crear
Vamos entonces a ver esto, pero ya directamente utilizando nuestro MySQL para ir viendo entonces la primera instrucción. Déjenme dejar de compartir para buscar el MySQL. Ahí vamos. Bien, voy a quedar acá. Bien, cuando ustedes instalen, quizás alguno ya lo instaló, ojalá sí, el MySQL, ustedes van a instalar, en realidad cuando están configurando, como dice el video, van a configurar dos cosas. El servidor, todas las bases de datos tienen una opción server y una opción client o cliente, ¿sí? En el video que yo les dejé, ahí está la configuración. En realidad lo que ustedes están configurando es el cliente y automáticamente entonces ahí genera o ahí mismo viene integrado en la instalación la opción cliente, que la opción cliente en MySQL se llama, o su software se llama SQL Workbench. ¿Sí? Workbench es el software cliente, o sea, el que ustedes pueden, el utilizado con todas las herramientas para manejar o manipular los datos que están en MySQL. Bien, una vez ustedes hagan la instalación, le va a salir el Workbench y solo van a tener esta instancia. Esta es la única instancia que van a tener. Yo por lo menos tengo más instancias, pero son, bueno, son instancias que apuntan a otras bases de datos, no la base local para otras clases que estoy dando y bueno, y otros temas. La única instancia que ustedes van a tener es esta, es la instancia local. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan esto, ustedes lo que van a hacer es, le van a dar doble clic a la instancia local. Lo voy a hacer aquí. Entonces ya él me abre esta opción que está acá, que sería, esta es el área de trabajo, donde vamos a trabajar y vamos a colocar todas nuestras instrucciones. Y la parte izquierda, que es el panel donde tiene los esquemas acá arriba y la diferente información que uno va señalando en la parte de los esquemas, aparece aquí como el detalle. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros cuando ustedes... en este caso, yo por lo menos tengo varias bases, ¿sí? Digamos, temas que estoy haciendo de trabajo y de otras aplicaciones. Aquí tengo varias bases. Pero ustedes van a tener todo esto en blanco la primera vez. Entonces, ¿cómo creamos nuestra primera base de datos? Para crear las tablas que nosotros estamos diciendo, hay que tener una base de datos primeramente. Eso normalmente se crea solo una vez. Uno le da botón derecho aquí, botón derecho en este sector y hay una opción que dice Create Schema. A la base de datos en MySQL se le conoce como esquema. Le dan aquí y va a abrir un wizard, ¿sí? Un pequeño wizard y en esta parte de arriba, entonces va a colocar el nombre de la base de datos. Yo voy a colocarle a esta base de datos clase 1, ¿sí? Ahí está, coloqué clase 1. Aquí se puede seleccionar los diferentes tipos de grupo de caracteres que van a manejar para que acepte, digamos, valores especiales o caracteres especiales. En este caso yo voy a dejar el default, no me voy a complicar. Clase 1 y selecciono entonces Apply aquí a la derecha. Bien, selecciono el Apply. Me sale el wizard que me da la instrucción que hace para poder crear el esquema. O sea, con esta instrucción es que se crea el esquema. Nosotros lo hicimos con el wizard para no complicarnos. Listo, le di aceptar, le di finish. Y van a ver entonces que aquí en la parte izquierda ahora aparece una opción nueva que dice clase 1, que es la nueva base de datos que acabo de crear. A partir de aquí ya él me creó unas opciones o unas estructuras que dice aquí van tus tablas, aquí van tus vistas, aquí van tus procedimientos almacenados y aquí van tus funciones. ¿Sí? Entonces, digamos, ya él armó un pequeño switch para que diga aquí es donde vamos a colocar la información que tú vas a crear. Bien. En MySQL, cuando ustedes tienen varias bases de datos, ¿cómo ustedes le dicen con cuál van a trabajar? Ok, ustedes se paran allí y le dan doble clic en la que van a trabajar hasta que quede como en negrita.
a ver, ahí está. Fíjense que ahí ya quedó negrita. Me está diciendo que yo voy a trabajar en clase 1. Bien, entonces ya puedo trabajar en esta parte de acá, en la parte derecha. Yo voy a cerrarla para que ustedes sepan cómo aparece esto. Bien, cuando están ahí en clase 1, ustedes le van a dar para abrir un espacio de trabajo aquí al que dice más, que arribita dice SQL. Al que tenga buena vista lo puede ver, ahí dice SQL. Lo que quiere decir es que esto nos va a abrir un entorno de trabajo acá. Aquí nos abre un entorno de trabajo donde nosotros vamos a comenzar a colocar todas nuestras instrucciones. Bien, bien. Este es el entorno que vamos a utilizar. Entonces. Bien, aquí es donde entonces yo voy a crear la primera instrucción, que es create table, que es la que estábamos viendo hace un momento. Déjenme agrandarlo un poco. Y fíjense que para crear esta tabla yo voy a ayudarme con el diagrama entidad relación que ya la semana pasada vimos. Voy a ver si lo ubico por aquí. Déjenme ver si lo puedo ubicar. Aquí está. A ver si puedo checar esto. Bien, ahí está. Bien, a partir de... Bueno, ¿qué me deja hacer? A partir de este diagrama de entidad relación que está aquí. Y ahora quiere pelear conmigo. No sé por qué. Vamos a ponerlo acá. Yo voy a crear entonces mi primera tabla. Bien. Create table en la instrucción y yo voy a poner aquí entonces clientes. ¿Sí? Clientes entonces anteriormente llamada entidad va a ser ahora mi tabla y por eso le coloqué el nombre aquí. Esa será mi tabla. Bien, voy a bajar y voy a abrir un paréntesis para que diga, bueno, a partir de aquí inicio con sus atributos que ahora se van a llamar campos o columnas. Bien, el primero va a ser ID clientes o ID cliente de tipo de dato integer, int. No va a llevar nulos o no voy a permitir que lleve nulos y lo voy a indicar aquí que se llama not null. Y abro un espacio y le digo, aquí mismo le voy a decir, ¿sabe qué? Esta es mi llave primaria, así que le pongo primary key. Coma cuando termino ya de definir el primero. Entonces, tomé de aquí el campo, lo llevo aquí entonces a la primera. Siempre es recomendable comenzar con la llave primaria. El tipo de dato, que siempre por ser ID debería ser un integer. Le digo que es not null porque no quiero que sea obligatorio, no quiero que me lo dejen en blanco. Y establezco que es llave primaria porque así lo dice el diagrama. ¿Sí? Entonces, así lo estoy creando entonces con la instrucción SQL. Bien, termino ese campo, le doy hacia abajo y coloco entonces el siguiente. El siguiente es nombre. Le voy a dar aquí unos espacios y le digo varchar. Varchar de 30 posiciones le voy a ubicar. Coma. De ahí sigo con el otro, apellido. También varchar de 30. Voy a copiar y pegar para que sea mucho más rápido. Y sigo con los otros. Cédula. En este caso, cédula, le voy a poner un varchar de 15. Perdón, aquí entonces el otro es edad. Y aquí, importante, edad no es varchar, es integer, así que le coloco integer. Y ahí viene el teléfono. Varchar, le voy a colocar un varchar de unas 20 posiciones. Y viene el correo, que ese sí le voy a poner 30 posiciones. Bien, ya al último atributo, digamos, ya no le voy a poner la coma, porque la coma lo que quiere decir es, viene uno más, terminé con este, sigue, viene el siguiente, viene el siguiente, viene el siguiente, y como ya correo es el último, no hay ningún siguiente, no le pongo la coma, sino que pongo un paréntesis para terminar ya la estructura. Fíjense entonces que yo me guío aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. 7 atributos se convirtieron en 7 campos. Ya tiene entonces su nombre de la tabla, nombre de los atributos, tipo de datos, y ya definí cuál es mi llave primaria. Hasta este punto ya yo puedo crear mi estructura. Voy a ampliar esto. Ya, digamos, ya no necesito el diagrama por ahora. Y tengo entonces ya mi estructura. Ahora, antes de crearla definitivamente, yo voy a pensar y digo, bueno, aquí, según lo que estoy creando, alguien va a poder venir y agregar un cliente sin nombre, y eso no me gusta. Entonces, si yo quiero poner que el campo es obligatorio, yo le voy a poner aquí not null. Ahí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tienes que colocar nombre. Y también voy a poner not null en el apellido. Y también voy a decir, yo quiero que siempre me pongas la cédula. Bien. Entonces, con esto estoy definiendo que estos campos son obligatorios. ¿Sí? No puedes crear un cliente si no tiene nombre, no puedes crear un cliente si no tiene apellido y no puedes crear un cliente si no tiene cédula. Ahora, si el cliente no tiene edad, nada, puedes crearlo. Si el cliente no tiene teléfono, también. Si el cliente no tiene correo, también. No tengo problema con eso. Pero estos de aquí los voy a declarar como obligatorio. Y eso lo hacen ustedes con el no. Bien, listo. Entonces ya tengo la sentencia completa y voy a proceder a crear. Bien, para ejecutar instrucciones en MySQL es este rayito que está aquí. A la izquierda hay dos rayos. El de la izquierda es ejecutar. Uno le da allí y ejecuta. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y primero les indico que en la parte de abajo, acá, marcando, tenemos la, digamos, como que la bitácora, todo lo que va pasando. Lo que yo voy generando, él me dice aquí si me salió bien, si me salió mal. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno tenerlo aquí abajo y yo voy a limpiarlo como para que él me diga qué va a pasar con esto. Bien, yo entonces voy a ejecutar, le doy a rayito, voy a darle, ahí le di, y él automáticamente me genera entonces acá una línea o un registro y me pone acá. Y sale el botoncito verde, quiere decir un ganchito verde, quiere decir que salió bien, que todo salió bien, que no hay problemas. Y entonces voy a refrescar acá la parte izquierda, que fíjense que antes no había nada, en tabla estaba vacío, aquí está vacío, todo estaba vacío. Entonces si yo refresco aquí, botón derecho del mouse, le pongo refrescar, y ahí ya voy a tener mi tabla de clientes. Fíjense que aquí y en la tabla de clientes tiene una apertura que me dice, aquí están tu columna, tus índices, tus llaves primarias, tus llaves secundarias y tus triggers. Inclusive si le doy a column y abro aquí, me dicen todas las columnas que yo creé allí. Si le doy solo a clientes, fíjense que en la parte de acá abajo, a la izquierda, me aparece toda la estructura. Me dicen, fíjate, tienes una llave primaria. Mira que la subraya y la pone en negrita y le pone aquí PK, esa es tu llave primaria. Tienes nombre de Bashar de 30, apellido, tienes cédula, tienes edad, y aquí está todo lo que yo le creé de este lado, lo colocó. El create lo que hace es crear el objeto, o sea, ya le está creado dentro de la base de datos, ¿sí? Lo que significa que yo puedo cerrar esto, cerrar la máquina completamente, irme, mañana abrir, empezar de nuevo, y mi tabla de clientes ya está permanentemente allí. No se va a borrar, no es temporal, es permanente. Bien, o sea, se creó un objeto en la base de datos. Lo que quiere decir es que si por alguna razón yo me equivoco y de nuevo ejecuto esta instrucción nuevamente, me va a mandar un error porque él no puede crear otro objeto con el mismo nombre del objeto que ya está creado. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo. Miren, selecciono y le doy ejecutar y aquí me envía un error. Me dice, ¿sabes qué? Esta tabla ya existe. Aquí me lo dice. ¿Sí? Table client o clientes already exist. Esa tabla ya existe. ¿Sí? Entonces, no puedo crear dos veces la misma tabla o el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, eso tómenlo en cuenta porque en algún momento cuando ustedes van a hacer prácticas
y se le olvida que ya la crearon, intenta crearla de nuevo, le va a salir un error. Si le sale esto es porque ya la tabla está y no va a poder crearla con el mismo nombre de nuevo. Bien, preguntas hasta aquí. No, profe, ya ha quedado claro, la verdad. Bien, perfecto. Bien, ahora vamos a borrar esto aquí. Vamos a seguir con la presentación. Bien, esa estructura que acabo de hacer, si hablamos como que lógicamente cómo la creó la base de datos. Es una estructura que así la creó, así la estableció y la dejó lista para poder buscar o que vayan ingresando la información aquí. ¿Sí? Ya está lista como para que uno pueda empezar a ingresar datos acá. Ya está ahí. ¿Y con qué estructura? Bueno, con la que nosotros definimos. Aquí le pusimos integer le pusimos integer al ID cliente, varchar de 30, varchar de 30, varchar de 15, integer, varchar de 15 y varchar de 30. Esa es la estructura que tiene definida y así se va a mantener esta tabla, digamos, hasta que no pase nada o que alguien la modifique. Esta tabla va a ser permanente y va a almacenar todos nuestros clientes y se va a almacenar para poder utilizarlo tal como es el objetivo de nuestras bases de datos. Bien, pero ¿qué tal si con el tiempo nos dimos cuenta que algo se nos pasó? ¿Sí? Se nos olvidó colocar la dirección. Entonces yo diría, hey, yo quisiera crear otra columna aquí con la dirección. ¿Sí? Entonces, sí, el sistema te permite hacer eso. Hay instrucciones que nos van a permitir crear más columnas con esta dirección o inclusive nos van a permitir modificar alguna columna que ya existe. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto, porque si la tabla está vacía, ustedes lo que pueden hacer es borrarla y crearla nuevamente con la estructura correcta. Pero imagínense que la tabla ya tenga información. ¿Sí? Imagínense que la tabla ya aquí tenga 3 o 4 clientes. ¿Sí? Aquí tienen 3 o 4 clientes con su respectiva información. Ustedes no pueden borrar esto porque ya hay clientes agregados allí. Si quieren agregar entonces una columna, tienen instrucciones para hacerlo y vamos a verlo. Bien. La instrucción para modificar alguna estructura previamente realizada es la instrucción alter. ¿Sí? Alter, que significa alterar, modificar, cambiar. ¿Sí? Entonces, si quiero cambiar una tabla, yo comienzo con alter table. ¿Qué tabla quiero cambiar? Se le especifico al lado, clientes. Ahora, ¿qué quiero hacer con esa tabla? O quiero agregar un campo, entonces le pongo add. El nombre del campo que quiero agregar o la columna que quiero agregar y al lado el tipo de datos. Con eso entonces ya puedo agregar una columna. Quiero modificar una que ya existe, también lo puedo hacer igual, alter table, nombre de la tabla, la instrucción modify column, nombre del campo que quiero modificar y el nuevo tipo de datos que quiero que lleve ese campo. ¿Sí? Ahora, otra opción, quiero borrar una columna que no era adecuada, no iba ahí. Entonces también lo puedo hacer. Alter table, nombre de la tabla, la instrucción drop column y especifico qué columna quiero borrar. Aquí voy a poner un asterisco porque aquí, ojo aquí. La instrucción drop column borra la columna. Y si ya esa tabla tenía datos y esa columna tenía datos, los datos también se pierden o se van o desaparecen. Y algo importante en base de datos. Aquí, esto no es un Word o no es un Excel. No hay un control Z, no hay un control U, no hay un unto para volver hacia atrás. Ay, me equivoqué, espérate, voy hacia atrás. No, ya se ejecutó. Chao, que te vi. La data se fue. ¿Sí? Y esto es súper importante porque entonces errores como esto pueden costar muy caro. Así que la instrucción drop, cuando uno normalmente le dice dropear, drop es muy delicado. ¿Sí? Inclusive los DBA
se los quitan a la mayor cantidad de usuarios posible para que no puedan realizar esta operación. Obviamente nosotros tenemos que conocerla, porque nosotros estamos apuntando a que podamos ser DBA. Bien, eso lo puede hacer el DBA, quitarle la opción para que no puedan hacer el drop. Tenga mucho cuidado porque en base de datos, ya le dije, no hay control Z, no hay cómo echar hacia atrás. La única manera es llamar al DBA, decir, acabo de hacer una gran trastada, búscate el último backup y a ver, a madrugar aquí a tratar de reponer todo lo que hice o recuperar la data que se puede recuperar. Pero es un gran problema, o sea, no es tan sencillo como decir, deshaz lo que acabo de hacer. No, eso no existe. Bien, entonces, mucho cuidado con esta instrucción. Vamos a ver entonces en MySQL cómo hago esta instrucción ya directamente en el Groundbridge. Aquí estamos. Bien, digamos, aquí tengo mi tablita con la estructura de clientes que ya habíamos visto. Entonces, se me olvidó colocarle la dirección a clientes. Ah, efectivamente. No, pero bueno, por suerte se puede hacer algo. ¿Cómo hago? Alter table. Nombre de la tabla, clientes. ¿Qué quiero hacerle? Add, agregar. ¿Qué quiero agregar? Entonces pongo acá dirección. ¿Cuál es el tipo de dato de dirección? Varchar de 100 posiciones. Ahí con esa instrucción tengo. Esa instrucción puede ir así hacia la derecha sin problema. A mí me gusta ponerla así como para que sea un poquito más entendible. Modificar la estructura de la tabla de clientes. Quiero agregarle un campo que se llama dirección, que tiene un tipo de dato varchar de 100. Bien, ahí lo hago. Voy a ejecutar aquí con el rayito. Voy a primero a borrar el bitácora y ejecuto. Bien, mi ejecución salió aquí en verde en la parte de abajo. Y eso lo puedo verificar dándole aquí refrescar a la tabla. Refresco, selecciono clientes y me voy a dar cuenta que ahora acá abajo tengo la estructura. La estructura ahora tiene también la columna de dirección de 100 posiciones. Ahí está. ¿Sí? Entonces con esto, con esta instrucción, yo pude agregar columnas a una estructura ya previamente creada. Bien, pero digamos que ahora me dijeron, no, le pusiste a dirección 100 y dirección de 100 es muy corta. Modifica eso para que la dirección sea de varchar de 150. Ok, no hay problema, hay una opción para hacerlo. Le pongo Archer Table clientes y la instrucción Modify Columns. Y ahí tengo que especificar el nombre de la columna y el tipo de dato nuevo que le quiero colocar. Digo, ok, quiero colocarle a dirección 150 en vez de 100 y esta es la instrucción que lo va a hacer posible. Bien, aquí aprovecho para indicarles, fíjense que aquí el Word Branch me aparece un pequeño, como si fuera un error aquí, y eso es precisamente porque acabo de colocar una segunda instrucción en el área de trabajo. Cuando él ve una segunda instrucción, él dice, bueno, ¿dónde termina la primera? Y para indicar dónde termina la instrucción, yo le tengo que colocar aquí punto y coma. El WordPress sí me va a aceptar, o el MySQL va a aceptar que tenga varias instrucciones, pero tengo que definirle dónde termina una, dónde termina cada una. Con el punto y coma lo defino, así que también voy a colocarlo acá. Eso solo si tengo varias. Si yo puedo mantener solamente una, no hay problema, se puede mantener. Bien, ahora vamos a ver, voy a modificar la estructura, selecciono, miren, fíjense que cuando ya tengo dos instrucciones o comandos, yo para poder ejecutar la que quiero, la selecciono y ejecuto. Si no selecciono nada y ejecuto, él va a tratar de crear nuevamente esta y me generó error. ¿Okay? Bien, ahí le di ejecutar sin querer, me generó error diciendo ya esto está creado. ¿Sí? Entonces, si hay dos instrucciones, ustedes seleccionan la que quieren generar y le dan a rayito. Fíjense que ahí entonces me dice, ahí sí lo hice. Y refresco nuevamente acá. Le doy a clientes. Y fíjense que ahora ya está varchar de 150 dirección. O sea que esta instrucción
me permitió modificar. Me permitió modificar. Bien. Ahora, ¿qué tal si me dicen, vamos, la columna correo, no me gusta que se llame correo, elimíname esa columna de la tabla. Aquí obviamente tengo que tener mucho cuidado, si ya hay correos grabados, si hay data en la tabla, lo que sea, tengo que verificar muy bien eso, pero si definitivamente verifiqué y todo está bien, o procedo a hacerlo, la manera de hacerlo sería drop table client, alter table clientes, y aquí entonces, perdón. Aquí sería drop column. ¿Qué columna quiero borrar? Aquí se le especifico, correo. No tengo que especificarle el tipo porque no importa, él igual lo va a borrar, así que no importa qué tipo sea. ¿Sí? Entonces, ejecuto, digo, selecciono y ejecuto. Bien. Entonces, refresco. Y se van a dar cuenta entonces que correo ya no existe dentro de mi lista de columnas. Ahí está, nombre, apellido, cédula de edad, teléfono, dirección. ¿Sí? Entonces con esto yo pude hacer un drop. Con mucho cuidado esta opción la aprendemos, pero sabemos que también necesita mucho cuidado hacer el drop. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Bien, digamos que la persona que me mandó a hacer el drop me dijo, no, no era correo, era email que se llamaba. Entonces, bueno, yo puedo hacer un alter table, que ya lo hicimos arriba, para agregar. Y ahora vamos a agregar entonces email, que va a ser un varchar de 30 posiciones. Y uno correcto. Alter table clientes. Ejecuta. Refresca. Y ahí tenemos entonces el email también. Listo. Bien, no hay preguntas con los alter tables. Recuerde que todo lo que estamos haciendo es modificación de estructura. Agregar estructura, modificar, agregar una columna, modificar una columna, borrar una columna. ¿Sí? La estructura. Bien, si todo está claro, seguimos adelante. Bien, existe también la opción para borrar la tabla completamente, ¿sí? Ya no una columna, sino la tabla. La opción para borrar la tabla completa se llama drop table y el nombre de la tabla, ¿sí? Drop table y el nombre de la tabla que quieren borrar. Ojo que si el drop column era importante verificar porque se llevaba una columna, el drop table es mucho más delicado porque elimina la estructura con todo y datos, o sea, los datos se pierden. Chao, no existen más. ¿Sí? Entonces, esta es una instrucción muy delicada, pero igual tenemos que conocer que podemos borrar tablas. Normalmente las tablas que se borran son tablas temporales, que uno le inserta información como para hacer algún reporte o le ingresa información como para hacer un proceso especial, un cálculo y después la quiere borrar. Se puede borrar sin ningún problema, pero es así y con mucho cuidado. Drop table y el nombre de la tabla. Bien. Bien, vamos a ver entonces la primera instrucción del DML. Ya digamos que ahora a partir de aquí vamos a ver instrucciones que tienen que ver con datos. ¿Sí? Ya la estructura la vimos. Cómo podíamos agregar estructura, borrar estructura, alterar estructura. Ahora es la primera instrucción que tiene que ver con manejo de datos y esta primera instrucción se llama insert. ¿Sí?
lo que va a hacer es insertar datos en la estructura que ya tenemos previamente establecida. ¿Cómo se hace? Instrucción insert into. Así, esta es la instrucción insert into. No va pegada, aquí hay un espacio. Insert, espacio into. O sea, insertar en el nombre de la tabla que uno quiere insertar y entre paréntesis los campos de la tabla. ID cliente, coma, nombre, coma, apellido, coma, edad. Cierra paréntesis. Luego de eso va la instrucción values, abre paréntesis y van los datos que ustedes quieren que ingresen en los espacios de almacenamiento que definieron arriba. O sea, este 2 iría para el ID cliente. Juan iría para aquí para nombre. Pérez iría para apellido y 37 iría para la edad. Así, en el mismo orden que se colocaron los campos, es el mismo orden que se colocan los datos. ¿Ya? Así es el insert y esto lo que va a hacer es insertar información en nuestras tablas o en la tabla que tengan definida. Bien, vamos a ir nosotros a hacerlo en MySQL. Bien, vamos, la instrucción entonces es, acabamos de verlo, insert into clientes, entre paréntesis, los nombres de los campos. En este caso, por suerte, los nombres de los campos los tengo aquí reflejados, así que no hay problema. ID clientes, tengo nombre, lo van separando por coma. Apellido, cédula, edad, teléfono. Voy a bajar esto, nada más como para que se pueda ver. Edad, teléfono, dirección, email. Cierro paréntesis. Ahí están los campos de la tabla de clientes. Ahora, quiero los valores, entonces abajo le pongo values, abro paréntesis y coloco los valores en el mismo orden que establecí los campos en la parte de arriba. En este caso, 1 va a ser el primer cliente, el ID. Después viene el nombre. Ok, voy a colocar aquí, Manuel. Coma. Pero. Ahora, algo importante aquí que tengo que indicarles. Estoy colocando entonces el mismo orden que establecí los campos. Pero aquí tengo que verificar algo. Cuando establezco por lo menos el campo ID cliente es de tipo numérico, yo el dato que ubico es numérico y lo coloco así mismo sin ningún problema. Separo por comas, va al siguiente dato. Ese dato va hacia el nombre. El nombre es de tipo varchar y cuando los campos son de tipo varchar o date, los datos deben ir encerrados en apóstrofe. Los datos de los tipos de los campos que sean tipo de datos varchar y date o datetime van entre apóstrofe. Entonces, si yo quiero que el nombre sea Manuel, yo le pongo un apóstrofe comenzando y un apóstrofe terminando. ¿Bien? Y ahí entonces coloco Manuel. ¿Sí? Entonces, cuando voy a ir ingresando los datos, tengo que verificar cuál es el campo que lo va a recepcionar y qué tipo de dato es. ¿Sí? Si no me acuerdo, lo tengo acá abajo. ¿Sí? Por lo menos viene, ya tengo el apellido, viene la cédula y dice que cédula es varchar, entonces él lleva apóstrofe y lo voy a colocar acá de una vez. Entonces pongo el apóstrofe, los dos apóstrofes si quiero, y ahí adentro pongo la cédula. Bien. Coma, siguiente campo sería edad. Edad es integer, es un número, así que le coloco el valor sin apóstrofe porque es un número. Viene el teléfono entonces sí es varchar y se lo ubico acá. Viene la dirección, entonces aquí pongo el apóstrofe acá.
Y lo último que va es el correo. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar el correo que también es tipo varchar, por lo cual va entre apóstrofe. Como es el último, cierro llave. Y esto lo voy a llevar abajo para que se pueda ver completo en una sola pantalla. Más lo voy a llevar en el mismo orden que está arriba para que no haya ninguna complicación. Bien, entonces aquí está el teléfono, la dirección y el mail. Los valores numéricos sin apóstrofe y los valores varchar o date van con apóstrofe, entre apóstrofe. Bien, una vez tenga eso, entonces yo puedo seleccionar o ahí mismo corro esto, voy a borrar la bitácora en la parte de abajo y voy a mandar a ejecutar. Bien, mi ejecución salió aquí en verde, o sea, quiere decir que está correcta, que está bien. Y para verificar entonces que esa situación esté bien, yo voy a indicarles cuál es la otra instrucción para consultar una tabla, para consultar los datos que tiene una tabla. ¿Sí? Entonces es la instrucción select. Select asterisco from y luego el nombre de la tabla. Bien, aquí importante, el select es la que hace la consulta a cualquier tabla. Asterisco quiere decir todos los campos de esa tabla. From quiere decir de dónde voy a sacar la información y bueno, la tabla de la cual uno saca la información. ¿Sí? Esto es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, ya lo que es la consulta, pero esta semana sería bueno nada más ver que para hacer una consulta a una tabla, la instrucción sería esta. Select asterisco from, nombre de la tabla, es la instrucción tradicional para ver entonces los datos de la tabla. La selecciono o ejecuto y como ven aquí está ya la información. Está el primer registro, Manuel Beiro, con su edad, con su nombre, con su dirección, con todo. Ahí está. Bien, lo bueno de los insert es que, digamos, yo puedo utilizar aquí mismo esto, cambio un par de datos y voy a ingresar entonces a otra persona. ¿Sí? Aquí a María Gómez. En San Francisco y su teléfono va a ser 98. Bien, ejecuto nuevamente, hago el insert, me dice que está bien, voy a ejecutar otro. Voy a hacer la consulta a ver cuáles son los registros que están. Bien, registro cliente 1, cliente 2. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es a tratar de ingresar otro, pero a verificar si efectivamente se me va a olvidar aquí cambiarle el ID y le voy a tratar de ingresar al mismo ID para que ustedes vean entonces cuál es la reacción del sistema cuando efectivamente no tiene ID. Bien, fíjense que entonces intento hacer el insert, lo ejecuto y aquí en la parte de abajo me va a salir error. El error dice que intenté ingresar una llave duplicada o un valor en el 2, dice aquí entry 2, en el primary key de clientes. ¿Sí? Entonces, como definimos que el ID clientes es un primary key, no puedo enviarle un valor repetido. ¿Sí? Y eso me lo controla la base de datos. Es parte de los controles que tiene ella cuando hace la definición de llaves. Ahora, quito esto y pongo el 3 y ahí en este punto sí va a dejarme entonces hacer el ingreso de ese nuevo registro. Ahí está el 3, ejecuto y ahí entonces están los 3 registros. ¿Sí? Bien.
Y para consultarlo, como le dije, select asterisco from clientes y ejecuto esto. Bien, preguntas. ¿Quedó claro el insert? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la clase de hoy. Vamos a pasar a ver las actividades de la semana. Vamos a ver si la consigo por aquí. Bien, vamos a ver su actividad. 31558. Bien, tenemos primero el quiz. Bien, el quiz, aquí un video de apoyo, como siempre les mencionaba la otra vez, un video para reforzar los temas ya vistos. Y una vez ustedes les recomiendo que puedan ver el PDF que ya les subí a la plataforma, cuando pueda subir la videoconferencia que voy a poner a grabar ahora, o que ya está grabándose, pero la voy a subir. Ustedes entonces, después de repasar esto, pueden entrar aquí a la plataforma Socrative, ponen este número de... No, disculpen, aquí el de ustedes es 558, esto lo tengo que cambiar, perdón. Pero bueno, ahora se los cambio. El de ustedes es BD 15558. Ah, es que entré al que no era, disculpen. Pero bueno, es lo mismo, 558. Ustedes colocan su nombre, su apellido y ejecutan entonces, o van y buscan las preguntas, contestan las preguntas que le colocamos ahí. Las preguntas van a ser o son sobre los modelos que vimos al principio, los modelos o los tipos de modelos, a quién se le va a presentar. Las preguntas van a ser entonces sobre la instrucción para crear tablas, la instrucción para alterar, adicionar una columna en una tabla, modificar una columna, borrar una columna, cómo borro una tabla. Esas cosas que acabamos de ver son las que se van a preguntar aquí. Tienen hasta el 29 de septiembre para crear o contestar el quiz. ¿Sí? Hasta el 29 a medianoche tienen para contestar el quiz. Solamente una oportunidad. Ustedes van, por eso les quiero que verifiquen bien o que repasen bien tanto el video como el PDF antes de hacer la actividad, porque solo es una oportunidad. ¿Sí? Son 10 preguntas, pero si ustedes practican o revisaron lo que yo hago, seguramente pueden tener las 10 preguntas buenas. Bien, esa es la primera actividad y tienen hasta el día miércoles 29 para hacerla. De ahí entonces tienen la otra actividad, la actividad grupal. Pueden utilizar el mismo grupo de la semana pasada. Y este es el taller práctico sobre instrucciones de DDL. Bien, veamos. Video de apoyo, como siempre, tiene que ver ya con las instrucciones de DDL. Habla de la creación de base de datos y de tablas y de la inserción y visualización de datos, los dos videos. Bien, en este taller entonces que es grupal, les presento un diagrama de entidad relación. ¿Sí? Ustedes no tienen que hacer el diagrama está hecho. Lo tienen que utilizar para crear las tablas. ¿Sí? La instrucción create tienen que hacerla a partir de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo hice una instrucción create a partir de uno de los diseños? Ustedes van a hacer 3 tablas. ¿Sí? La tabla proveedores, la tabla categorías y la tabla productos. ¿Sí? 3 create tables van a ser en base a este diagrama. Usan el nombre de la tabla, que sería el nombre de la entidad, y los nombres de los campos son los nombres de los atributos que tienen allí. Aquí van a encontrar 2 que son llaves foráneas y lo que vamos a hacer es que por ahora la definen como con el mismo nombre, con ese mismo nombre que tienen ahí y le ponen de tipo de datos integer. La otra semana yo le voy a explicar cómo se define una llave primaria, de una llave foránea.
Por ahora solo la colocan allí y le ponen de tipo integer y ya. Entonces, ese sería el primer punto, crear entonces estas tres tablas en base al diagrama. Esto es la que tiene más puntos. Así que si no se acuerdan, busquen el video que voy a subir y ustedes ahí ven cómo crear las tablas. Bien, la segunda dice, indique la sentencia SQL para agregar el campo dirección de tipo varchar de 100 a la tabla proveedores. Eso lo podemos hacer con un alter table. Aquí más yo se los soplo ahí, les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Con un alter table se puede hacer eso después de crear la tabla, evidentemente. Acuérdense que los alter tables van después de crear las estructuras. La 3 dice, indique la sentencia para agregar el campo disponible, se llama así, disponible, de tipo integer a la tabla de productos. Ese es otro alter table. Indique la sentencia SQL para modificar el tipo de datos del campo descripción de la tabla de categorías y que sea el tipo de datos nuevo sería de 150, varchar de 150. La siguiente es indique la sentencia SQL para eliminar el campo stock de la tabla de productos. Eliminar el campo o la columna completa de la tabla de productos. Tienen que colocar entonces ahí la instrucción alter table. En el punto 6 hay que hacer inserts, son varios inserts, para insertar estos registros que tenemos aquí en la tabla de proveedores que van a crear en el punto 1. ¿Sí? Se van entonces a crear el insert para estos proveedores que tienen su código, su nombre, su teléfono, su contacto y su correo y insertan estos proveedores. Y el último punto, quizás el más fácil, es cuál es la sentencia SQL para visualizar todos los datos de la tabla de proveedores y aquí se los pongo que es select. Eso lo expliqué aquí también. Si ven el video, paso por paso, yo hice todos esos pasos que están allí. Así que solamente es cuestión de seguir el video, crear las tablas, hacer los alter tables, hacer los insert, hacer el select y pueden sacar bien su actividad que es grupal, como les dije. Entre todos pueden ir practicando. Las sentencias create table, recuerda que son 3 tablas, así que son 3 sentencias. 50% de su nota, los alter table van a valer 30% de su nota, el insert into 15% y el select vale 5. ¿Sí? Entonces, ahí está el 100% de esta actividad que deben entregarlas hasta el próximo viernes. Tienen hasta el próximo viernes para entregarlo. ¿Preguntas? Yo, profesor, yo estoy instalando el MySQL, me vi el video para la instalación, pero en la misma instalación me estaba pidiendo como un OK o un código de autorización. Entonces estoy teniendo problemas como para instalarlo. Está pidiendo código de autorización. Sí, me está pidiendo un código de un usuario. Entonces no Ok, sé si ahí lo está que puede ser es pidiendo. que te está tratando de que definas el password del root. El root, R-O-O-T, es el usuario, digamos, administrador del MySQL. Y por lo general, él va en blanco. O sea, digamos, el root, el password es en blanco. Si te está pidiendo la configuración del root, lo dejas en blanco, le das a aceptar. Debería dejarte. Pero si estás siguiendo el video paso a paso, no debería mostrarte eso. También verifica las selecciones que hace el chico que está explicando ahí, que hace selecciones de las partes básicas para no instalar, digamos, más de lo que necesitamos y así te va pidiendo menos datos, menos información. Intenta seguir ahí y que si te está pidiendo clave, si es de root, déjalo en blanco. Y si te dice clave de root y le pones una clave, por favor anótala y en algún lugar donde no se te va a olvidar, porque sin la clave de root puede ser que no puedas hacer nada. ¿Sí? O sea, si le pones clave, anótala. Yo te recomiendo que se la dejes sin clave y así es más fácil de trabajar. Ok, profesor. ¿Sí? Siempre que tengan un problema de instalación o algo así, su primera opción es el mensajito que sale ahí, ustedes lo ponen en Google, lo buscan en YouTube, siempre hay alguien que le pasó. Esa es su primera opción. Ya, cualquier cosa igual me escriben, pero cuando ustedes me escriben, y si no es algo así como muy evidente, mi primera opción es buscarlo en YouTube y después se lo envío a ustedes. ¿Sí? Entonces,
háganlo. Esa será su primera opción siempre. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, profesor. Le hacemos captura de pantalla, la ponemos en un Word. No. Yo lo que necesito son las instrucciones. Así que ustedes van a hacer las instrucciones y me van a poner las instrucciones en Word. Pero las instrucciones, la captura de pantalla no me sirven. Necesito las instrucciones porque yo agarro sus instrucciones y las pongo en un SQL y lo corro. O sea, si me da error, ya sé por qué me da error y ahí lo veo. ¿Sí? Entonces yo necesito son las instrucciones. O sea, a ver, en el punto 1 son 3 instrucciones create table. Create table, nombre de la tabla, abre paréntesis, los campos, los tipos de datos, cierra, comienza otro create table. Todas esas instrucciones, el texto ese, son lo que ustedes me van a pegar en Word. O sea, pero no la imagen, el texto. Pueden hacerlo en MySQL y después agarran todo eso y lo van pegando en Word. Si lo separan mejor, 1, creación de tablas y ponen todas las instrucciones create table. 2, alter table y me ponen todos los alter tables ahí. 3, insert into y me ponen todos los insert into. Necesito que me los pongan allí. Si no me ponen la instrucción, por más que me manden imágenes diciendo, mira que se creó, yo no puedo calificarlo. Yo quiero ver la instrucción que hace cada operación. La instrucción o comandos SQL. Eso es lo que necesito ver si lo ejecutaron de manera correcta. Recuerden en los insert into, si el dato que van a colocar va a un campo que es bar chart, tienen que ponerlo con apóstrofe. Los números no se ponen con apóstrofe. Si se ponen el número con apóstrofe, se la pongo mala porque lo dije varias veces. Si ponen los campos bar chart sin apóstrofe, primero la base de datos le va a dar error y yo le bajo punto también porque se lo está mencionando. Bien, ¿alguna otra consulta? Recuerden, este es grupal, máximo 3 personas, máximo 3 personas. Si van a colocarlo grupal, una página de presentación con todos los integrantes y después todas las instrucciones ahí una abajo del otro, las instrucciones para yo poder calificarlo. Si por alguna razón hay alguien que le da problemas a instalar MySQL, pero otro de sus compañeros del mismo grupo sí pudo, bueno, le pueden ir enviando la información, él seguramente sí va a poder crearla o por lo menos verificar que todo esté bien y pueden enviarla. O sea, por lo menos uno del grupo debería tener instalado bien el MySQL, ¿sí? Claro que sería bueno que todos lo tuvieran para que vayan practicando uno a uno, pero si le tienen problemas, que por lo menos uno de su grupo lo tenga para poder ir generando las instrucciones. Bien, estimados, entonces vamos a quedar hasta aquí. Yo voy subiendo inmediatamente el video, lo subo a YouTube y después se lo comparto. Y también activo el quiz para que lo puedan ir haciendo desde hoy tienen hasta el miércoles para hacerlo. Siempre revisando el temario antes de contestar para que no vayan a salir mal, pues solamente tienen una oportunidad. Chicos, que tengan entonces buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Saludos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.